Hay gran expectativa desde el punto de vista financiero por las reuniones que está manteniendo el equipo económico en Nueva York. Ayer se reunió Axel Kicillof con el facilitador Daniel Pollack, nombrado por Griesa. El viernes va a haber una segunda reunión en donde, bueno, la Argentina está insistiendo para que el juez norteamericano disponga una nueva medida cautelar. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda pagar antes del 30 de julio el cupón de intereses del bono discount y así evitar el default. Recordemos que este bono quedó impago por la decisión de Griesa de que primero hay que cumplir con los fondos buitre. Vamos a hablar de esto con Lisandro Barri, quien fuera secretario de Finanzas durante el gobierno de Eduardo Duhalde, acompañando al ministro Remes Lenikov. ¿Cómo le va, Lisandro Barri? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Barri, ¿cómo está viendo usted? ¿Cómo ve estas negociaciones? Bueno, yo veo un panorama bastante complicado y lo que más me preocupa es el estado de incertidumbre que predomina. Creo yo que, y lo digo con conocimiento de causa por haber participado en un momento de enorme incertidumbre en el país, cuando me tocó ser secretario de Finanzas, la función de aquellos que hacen políticas públicas, básicamente, sobre todo en el campo económico, consiste en generar condiciones de certeza, o por lo menos de alta certidumbre, para que los agentes económicos y sociales puedan desarrollar sus actividades en un ambiente calmo y puedan planificar su gestión, tanto en materia de económica como social. Entonces, en este caso creo que acá se dejó avanzar muchísimo un problema que podría haberse encarado con profesionalismo y solvencia que durante muchos años. Creo que hubo una alta dosis de negligencia, quizá también uno podría decir de cierta soberbia, en el sentido de que no se consideró con la suficiente entidad y envergadura un conjunto de factores que hacen a la cultura política, económica y social de un país como los Estados Unidos. Y hoy estamos padeciendo las consecuencias de estar al borde de una nueva crisis de deuda que puede tener consecuencias realmente complejas para el futuro desarrollo del país. Y llegado a este punto, usted... Entonces, sí, en síntesis, digo, me preocupa que permanentemente, desde los más altos niveles del gobierno, se estén enviando al mundo y en particular hacia la Argentina, señales totalmente contradictorias u opacas como mínimo. Y llegado a este punto, ¿no? Le decía en donde, bueno, estamos muy cerquita, digamos, de una situación extrema, ¿no? De no poder cumplir con las obligaciones. Ya en realidad hay un incumplimiento que viene del 30 de junio y ahora estamos con muy poquito tiempo para solucionar esto. ¿Hay salida o dependemos exclusivamente de la buena voluntad del otro lado, de los fondos buitre, que sabemos que no son gente precisamente sencilla? Bueno, se dejó avanzar tanto este problema que ahora las soluciones no son sencillas. Estamos frente a un conjunto de encrucijadas que chocan entre sí, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina, si paga, tiene problemas, y si no paga, también. El juez, que ha actuado con mucha paciencia, más allá de que nos guste o no nos guste lo que ha sido su fallo, que fue ratificado por las demás instancias de la justicia norteamericana, el juez también tiene algún problema, como lo hemos visto, con relación a los fondos que remitió la Argentina. Es decir, si no puede ni admitirlos ni dejar de admitirlos porque tiene que cumplir con el pari passu, es decir, no puede favorecer ni a una ni a otra parte. O sea, y así podríamos seguir con una serie de colisiones que se producen por haber dejado avanzar tanto este problema. Soluciones, seguro que si hay voluntad de las partes, tienen que poder encontrarse. Obviamente son soluciones complejas, tienen que dejar a la Argentina particularmente a salvo de la cláusula Rufo y no hay certeza por ahora de cuáles son esas soluciones. Sin embargo, se podrían barajar varias, no creo que sea el ámbito para discutirlas, son todas, tienen todas sus bemoles, pero camino, si hay voluntad, siempre se tienen que poder encontrar. Claro, hace unos 10 días Axel Kicillof dijo, quédense tranquilos que está todo estudiado.
pero da la sensación que más que estudiado, bueno, están tratando de ir navegando un río que es desconocido realmente, ¿no? Sí, yo creo realmente que no había plan B. Había una idea de que la Suprema Corte, en un porcentaje altísimo de probabilidades, iba a fallar a favor de la Argentina, o por lo menos iba a postergar el tema, que o nadie quiso, o nadie pudo, o nadie supo preparar un plan B. Y bueno, creo que esto se va notando, cuando digo plan B es un plan contingente para el caso que se dio y al que se le asignaban bajísimas probabilidades desde ciertas esferas del gobierno, pero que se dio finalmente, y los hechos están demostrando que la Argentina no tenía un plan para encarar un fallo que la pusiera al borde del abismo. Es lamentable, pero creo que la realidad está demostrando eso. Y como te digo, creo que lo que está reinando es la incertidumbre. Y la incertidumbre es una pésima consejera, tanto para los agentes privados como públicos. Barry, para culminar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? A las épocas donde ustedes tuvieron que hacerse cargo del país, justamente en enero del 2001, tuvieron que tomar todo tipo de decisiones, la especificación, qué hacer con los depósitos, qué pasaba con el crédito, pero había un tema que se lo sacaron de encima, ¿no? Que fue el default declarado por Rodríguez A. ¿A ustedes les vino bien el default realmente para ordenar la situación de las cuentas públicas? Bueno, la situación de default prácticamente ya la había producido el mercado en el curso del año 2001. La fuga de capitales que en ese momento hubo, que obviamente es un poroto comparado con el volumen de fuga de capitales que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años, o particularmente en los últimos 7 años, pero las reservas estaban agotadas y la cesación de pagos se imponía. Nosotros ya la recibimos como un hecho consumado. Tuvimos que tomarla como un parte del inventario. Probablemente habríamos hecho las cosas de una manera un poco diferente en relación a cómo se declaró el default, pero de todos modos ese fue un hecho consumado. Si vino bien o vino mal, obviamente no había reservas. La situación, en ese momento las reservas netas que tenía la Argentina apenas si eran del orden de entre 8 y 9 mil millones de dólares, que es lo que yo recuerdo. Netas, esto es descontando algún nivel de reservas que estaba, por decirlo así, bloqueado o comprometido. La capacidad de pago de la Argentina frente a los vencimientos que tenía que afrontar si no se hubiera declarado el default era prácticamente nula. Además de lo que era la corrida contra la moneda y la corrida contra el sistema bancario. De manera que el default ayudó a poder transitar una situación, independientemente de que el default hubiera sido declarado de una manera desprolija, casi diría desafiante para el mundo, pero bueno, ayudó a descomprimir uno de los factores de compresión que había en ese momento, no era el único. Una cosa que en general no se recuerda es que debido a algunas medidas que se tomaron en el momento de imponer el corralito, fue que los depositantes tenían derecho a quedar a la vista y pasarse, aquellos que estaban en moneda nacional, a moneda extranjera. En el momento que nosotros asumimos, prácticamente el 85 al 90% de los depósitos estaba a la vista y en dólares. Mientras que los activos de los bancos, o sea, los préstamos, estaban descalzados respecto de la cartera de depósitos, porque no era facultativo del banco pasar los préstamos a moneda extranjera a medida que los depósitos pasaban a moneda extranjera. Entonces, a fines de diciembre del año 2001, prácticamente todo el sistema financiero estaba a la vista y en moneda extranjera. Esa era una situación absolutamente explosiva. Y este es un tema que en general no se tiene en cuenta cuando se revisa la situación de aquel momento. Ese fue quizá el problema que más nos costó
o con el que más nos costó lidiar Claro. en aquellos días realmente complejos. Pero la conclusión, Barry, sería que esta situación de pre-default que tiene Argentina no tiene nada que ver con la que se vivía en el No, 2001 desde no, el punto de vista de los recursos, a eso me refiero. en absoluto, en absoluto. Yo creo que la Argentina podría encontrar vías inteligentes de superar este trance, reubicarse en el mundo, o sea, en las finanzas internacionales y acomodar la economía que está pasando por un proceso dificultoso en materia de inflación, empleo, reservas, etcétera, y en reencauzarse. Una situación de default sería casi, diría yo, gratuita, innecesaria y complicaría mucho más el panorama económico que ya es complejo. Lisandro Barry, exsecretario de Finanzas, gracias por este contacto con Infobae TV. Muy amable. Muchas gracias, Pablo, por llamarme y hasta pronto. Muy amable. Hasta luego.